Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias por compartir estos estudios. ¿La mujer puede vestir pantalones? De hecho, ¿usted viste pantalones? Es curioso esto del tema de los pantalones porque en muchas iglesias evangélicas se toca este tema, pero en forma asolapada, ¿no? Y hay un versículo que es el mayor emblema para aquellos que dicen que no se debe usar pantalones en cuanto a la vestimenta de la mujer. Ahora, el versículo sería Deuteronomio 22:5. Dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Ahora, el texto citado dice: la mujer no debe usar ropa de hombre, ni el hombre debe usar ropa de mujer, porque el Señor le repugna cualquiera que hace estas cosas. La mayor parte de los estudios interpretan esta disposición legal como resultado de las prácticas del travestismo que había entre los pueblos paganos. Se creía que los ritos de fertilidad realizados por los cananeos con la finalidad de aumentar la fertilidad de la tierra, se lograba dicha finalidad mediante el intercambio de vestimentas entre hombres y mujeres. Sabemos que la diosa Anat figura en los documentos actuando como un hombre y vistiéndose como uno de ellos. También encontramos evidencias claras relacionadas con el ritual ofrecido a la diosa Ishtar por parte de los travestis o transformistas de Babilonia. Se creía que el ritual de cambio de género se producía como resultado de la castración, y el cambio de ropa podría haberse efectuado en estas prácticas. Entre los hititas también hay evidencias de prácticas rituales por parte de transformistas o travestis, con exclusiva participación femenina, cuya finalidad era eliminar la feminidad de la mujer y la restauración de su masculinidad. En Deuteronomio 22:5, Jehová Dios está rechazando los rituales homosexuales y travestis que se practicaban entre los paganos. Ese sería el contexto de lo cual está escrito. No tiene nada que ver con los pantalones. Nada que ver. Las situaciones que acabamos de describir fundamentan los antecedentes rituales que explican la orden de Dios. Hay discrepancias entre los eruditos con relación a la práctica religiosa o cultural que el escritor tuvo en mente al registrar el mensaje. Esta situación puntualiza una vez más que al final lo que vale es el significado que tiene el texto en sí mismo. La práctica de no vestirse con ropa de hombre o de mujer, ¿cierto?, intercambiado. Primero, observe que la prohibición fue cuidadosamente planteada. La mujer no lleva ropa de hombre. La palabra hebrea traducida por ropa es kalí. El énfasis en la vestidura que distingue a un hombre de una mujer. Ni el hombre debe usar ropa de mujer. El término hebreo simlat, manto, funda, envoltura, hace referencia a una pieza de ropa de forma rectangular que se usaba como envoltura. Dicha vestimenta también se utiliza por los hombres, con la diferencia que las utilizadas por el sexo femenino eran hechas de un material más fino y de colores más vistosos, adornados con un bordado que las caracterizaba. Entonces tenemos que eran prácticas rituales paganas.
la diferencia era mínima de la vestimenta judía de la mujer y del hombre. Por eso, la situación del versículo 5 del capítulo 22 de Deuteronomio tiene una connotación mucho mayor de la que nosotros creemos, que es el tema del pantalón y de la falda. Entonces, en muchas actividades paganas se hacían estas mezcolanzas raras, ¿cierto?, de travestis, lesbianas, homosexuales, y se cambiaban entre ellos las ropas para sus ritos ceremoniales paganos, para la fertilidad. Existe otra razón para la prohibición que estamos comentando. El Señor detesta o abomina, ¿cierto?, a la persona que hace esas cosas. Aquí hay un elemento que se considera ritual. El término detestable, abominable, repugnante, es utilizado en otras citas para referirse a las actividades religiosas paganas, las cuales Dios rechaza. También se las utiliza para hacer referencia a determinados comportamientos que son detestables para el Señor, como son Deuteronomio 24:4, Deuteronomio 25:16. Este pareciera ser el caso del texto que estamos comentando. Vuelvo a lo mismo, que no está básicamente relacionado a que el pantalón no lo vista la mujer. Estamos hablando de algo mucho más aberrante, de una abominación. Porque todos estos ritos paganos habían relaciones sexuales, era una mezcolanza rara. Entonces eso es lo que abomina a Jehová, porque en que tan solo la diferencia entre el vestuario femenino y masculino de un judío eran 20 centímetros, que era la diferencia incluso que tenían el largo de la vestimenta. El hombre lo usaba una cuarta más arriba y la mujer hacia abajo, y la diferencia también era mínima de lo que estaban llevando. Por ende, es inverosímil pensar que esa cuarta de diferencia podría crear en Dios una abominación. Esto es algo mayor, con mucho mayor connotación. Me parece que en Deuteronomio 22:5, que no responde a las influencias de las culturas antiguas, que tiene valor para nosotros. Sin embargo, están fundamentadas en principios que son relevantes para el cristianismo actual. Dios es un Dios de orden, y en la creación Él estableció límites con la finalidad de mantener el orden instituido por Él. La diferencia entre el hombre y la mujer fueron establecidas en la creación, cuando la raza humana fue definida como hombre y mujer. Y por ende hay una definición entre las vestimentas del hombre y las vestimentas de la mujer. Cualquier factor que altere dicha distinción es rechazada por los escritores bíblicos. En este contexto, en el ambiente israelita sería un rechazo al travestismo del ritual pagano. Pero el principio no debe limitarse exclusivamente a esta expresión, por cuanto está basada en el orden de la creación. Siempre tiene que haber una diferencia, por el tema incluso del pelo. La mujer le es digno y decoroso el pelo largo, no así el hombre. Al hombre le es digno y decoroso dejar su cabello corto. Esto, por supuesto, que produce un efecto que también nos alcanza. Cada cristiano debería vestir de un modo que mantenga claros e inalterables las definiciones entre los géneros. Los detalles acerca de la interpelación y de los principios que estamos destacando es algo que en una sociedad bastante compleja debería ser determinado por el creyente en comunión con su Dios, ¿cierto? En una cultura en la cual la sociedad se define de la manera de vestir de cada persona. Los cristianos debemos ser muy cuidadosos al escoger las vestimentas que sean compatibles con nuestros principios y valores.
Es decir, que aunque esté fuera de contexto el versículo, tampoco significa que hagamos una mezcla entre las vestimentas de hombres y mujeres, como no constituye pecado. Pero tiene que haber una diferencia decorosa entre el hombre y la mujer, independiente que este versículo esté mal tomado y mal traducido. Por consiguiente, el pasaje completo de Deuteronomio 22 no habla de reglas de vestimenta, sino de leyes humanitarias. Veamos el contexto. Por lo tanto, siempre se hace la diferencia en que no hay entre los judíos una cualidad de sus acciones, por lo necio que sería tener un pensamiento dual y no recto al ser benignos, por cuanto a nuestros semejantes se nos requiera, con la naturaleza y con Dios mismo. Todo el contexto no habla de la ropa. Todo el contexto habla de que es necio tener una dualidad de pensamiento. Es por eso que se demuestra lo torpe que es cavilar en dos pensamientos, de hacer el bien o hacer el mal, en el contexto. Como necio es sembrar un campo con dos tipos de semilla, como es arar con dos tipos de animales. Por ende, tener dualidad de pensamientos no tiene fruto digno. Como tampoco tiene fruto digno el que los judíos compartan rituales paganos vistiéndose de los hombres con ropas de mujeres y las mujeres vistiéndose con ropa de hombre, para que la diosa Anat bendiga la tierra, los cultivos y la fertilidad. Para los judíos no era necesaria toda la explicación de los rituales transformistas y travestis de los paganos como para nosotros, por no saber los detalles de sus culturas y la cultura de los pueblos a sus alrededores. Por lo tanto, con que Dios les dijera que no vestirá la mujer el traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominaciones a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace, para que supiera que se trataba de esas prácticas paganas las cuales Dios aborrecía, o abominaban su alma. ¿O acaso podría abominar su alma tan solo la ínfima diferencia que existía entre la vestimenta del varón y la mujer judía, que solo eran 20 centímetros de largo entre el manto de ambos? Al parecer, no era eso sino una práctica sodomita, homosexual, transformista y travesti, que los paganos, lo cual los hebreos no debían ser partícipes. Hagamos algo. Para no dejarlo inconcluso, no dejar inconcluso el texto, porque este es un versículo, tan solo el versículo 5, pero está dentro de un contexto. Ahora, permítame leerle todo el pasaje. Dice: si vieres extraviado el buey de tu hermano, o si su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Primer punto: sé benigno. Si encuentras el cordero o el buey, sé benigno, guárdalo. Versículo 2: si tu hermano no fuere tu vecino, o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Volvemos a lo mismo: sé benigno. En primera instancia, sé benigno. 3. Y si aras con su asno, así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere, y tú la hallarás. No podrás negarle tu ayuda. O sea, con los animales
y con los objetos. Si se le perdió cualquier cosa, usted lo guarda y se lo entrega a quien pertenezca. O sea, volvemos a que seas benigno. 4. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el campo, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Sé benigno. Versículo 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Sigamos adelante. Versículo 6. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave, en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Sé benigno. No caviles en dos pensamientos, le está diciendo. No es que tú encuentres el buey, el cordero, la ropa o algún animal que está teniendo dificultades en el camino, tú no pienses en guardarte el cordero, guardar el buey y dejártelo para ti, sino que si lo encuentras, usted lo guarda y se lo devuelve. Siempre tiene que ser el sentir del bendecir, que no exista cavilar en dos pensamientos. ¿Lo bendigo o no lo bendigo? ¿Le guardo el animal o me lo dejo para mí? Que no exista esa cavilar en esos dos pensamientos. Es como para nosotros si el Señor nos dijera: no caviles en dos pensamientos. Siempre tiene que ser la primera instancia bendecir. Si usted recibe un vuelto mal dado en el almacén, fue a comprar y le entregaron un vuelto mucho mayor de lo que tenían que haberle devuelto, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Cavilar en dos pensamientos? ¿Se lo devuelvo o me lo quedo? ¿Se lo devuelvo o me lo quedo? No, su primera instancia tiene que ser devolverlo. Ese es el punto, no cavilar en dos pensamientos. Ese es el contexto del pasaje. No tiene nada que ver con los pantalones de las hermanas. El Señor le está diciendo a su pueblo: sean benignos, no cavilen en dos pensamientos. Porque es necio cavilar en dos pensamientos. Es tan necio como lo que sigue. Dice: dejarás, más abajo del 8, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayera alguno. Vuelvo al concepto, sé benigno. Si la persona hacía un segundo piso, un aposento alto, que son lisos como cuadrados, una terraza, que él no dijera: le pongo pretil a esta cosa o no le pongo pretil. Los pretiles eran como las guardas que iban a las orillas, ¿cierto? Para que la persona mirara y no se cayera. Ese era un pretil. Entonces, la persona que construía el segundo piso, que no cavilara en dos pensamientos: ¿le pondré pretil o no le pondré pretil? Hay que ponerle. ¿Para qué? Para que si alguien se asoma, no se caiga ni se mate, y esa sangre más encima le sea culpa a él. Sé benigno. Usted hizo el segundo piso y le puso pretil. Versículo 9. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. ¿Se da cuenta? Es tan necio, es tan torpe y sin fruto, en que el hombre siembre un campo con dos semillas. Es torpe, es necio, no tiene fruto. Así como necio y torpe es eso, es torpe y necio cavilar en dos pensamientos.
¿Lo bendigo o no lo bendigo? No, lo primero siempre es bendecir. A la primera. 10. No ararás con buey y con asno juntamente, porque es torpe, es necio sembrar un campo con dos animales diferentes. ¿Por qué? Porque es tan necio como eso, tener dos pensamientos diferentes en cuanto a una situación. Siempre, bendecir, a la primera. 11. No vestirá ropa de lana y de lino juntamente. Es como si alguien se vistiera deportivamente elegante. Hay dos vestimentas. Sería torpe que si en este momento yo estuviera vestido de chaqueta, corbata y camisa, y de la cintura para abajo estuviera con un bermuda y con chalas. Es así lo mismo que este pasaje dice. No te vistas con lana y con lino juntos, porque es torpe, es necio. Cada situación con lo suyo. Yo haría el ridículo si yo me parara y usted me viera con bermuda y con chala, con corbata y camisa. Usted diría que es torpe, que es necio. Eso es tan torpe y tan necio como eso. Sería cavilar en dos pensamientos. Ese es el contexto de Deuteronomio 22. No tiene nada que ver con los pantalones de las hermanas. 12. Te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. Esto tiene relación a que los judíos en los faldones, ¿cierto?, en las orillas o en las cuatro puntas, se hacían unas cintas para recordar las palabras que Dios les había mandado. Entonces, ¿qué pasa con este versículo 5? Seguramente usted se dio cuenta de un detalle. Está todo el listado del 22, ¿cierto? Todo el listado del 22 y está el versículo 5 en medio. Si usted saca el versículo 5 a un lado y une todos los otros versículos y lo lee completo sin este versículo, le va a hacer razón a lo que le estoy diciendo, de que todo este pasaje habla del bendecir, de no cavilar en dos pensamientos, que sea a primera de cambio, como se dice, el bendecir. Pero ¿qué pasa con este versículo 5? Que lo volvemos a poner. El versículo 5 lo que hace, amarra los versículos que están arriba con los versículos que están abajo, los amarra. Y le da el golpe de gracia al pasaje. Es la guinda de la torta. Es como decir, mira, es tan necio y torpe lo que se está realizando en esto. Es como lo que hacen los paganos, que los hombres se visten de mujer y las mujeres se visten como hombres. Y aquí viene la respuesta. Es como si Dios les dijera en forma directa: yo no los quiero ver a ustedes vistiéndose como mujer y vistiéndose como hombre. Yo no los quiero ver a ustedes, porque ese sí que es el ejemplo de la mezcla. Ese es el punto. Ahora, yo creo que ahora se aclaró un poco más la idea, ¿cierto? En los contextos. Pero ¿por qué Dios no le dijo en ese versículo, como que ese versículo no hubiera sido tan cortito, sino que hubiera sido más largo, más amplio y más explicativo, como diciendo: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominaciones a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace, así como los paganos le hacen culto a Anat, vistiéndose como los travestis, los transformistas y los homosexuales y haciendo mezclas raras, así como esto me parece abominación. No quiero que ustedes, los tales, lo hagan. Quizás hubiera sido más explicativo y no estaríamos enjuiciando a las hermanas por usar pantalones. Ahora, pero se trata de lo siguiente: para nosotros, como no sabemos los contextos históricos de los judíos, nos cuesta entender la situación.
Pero para un judío necesitaba tan solo que Dios le dijera esto y ellos entendían clarito, clarito a qué se estaba refiriendo. Es como si pusiéramos un caso burdo y tuviera que ver con esto. La esposa le dice al esposo antes de salir de la casa: que te pille hablando con la vecina, que te pille yo nomás, hablando con la vecina. Claro, explícitamente no le dijo nada, pero implícitamente el esposo entendió todo. Entendió que no quería la esposa al salir que el esposo se quedara pinchando con la vecina, ¿no? Llamándola por teléfono, juntándose con ella, o incluso más, poniéndose simpático, amoroso con la vecina. Porque si lo pillaba, o en algún adulterio, hasta ahí nomás iba a llegar la relación matrimonial. Entonces, no le dio todo el discurso a la esposa antes de salir, pero sí tan solo le dijo eso: que te pille yo con la vecina. Nada más. Lo mismo los judíos. Lo único que necesitaban escuchar que Dios les dijera: yo no los quiero ver vistiéndose como mujeres y como hombres, porque eso es una abominación. Le está dando a entender sobre los rituales paganos de Anat y las otras diosas falsas. Dice: explícitamente la esposa no le dijo nada, pero implícitamente el esposo comprendió todo. De igual manera, en el versículo 5, los hebreos no necesitaban más detalle, con eso les bastaba y les sobraba, para no mezclarse con las prácticas paganas, porque es necio y no tiene fruto. Porque si hablamos de decoro, recato y modestia, notemos ese detalle, hermano: el decoro, el recato es una media, ¿cierto? Lo vulgar y la excelencia. Aquí, decoroso. Decoroso, al medio. Entonces, ¿qué es más decoroso? Una mujer que usa una falda que muestre todo, no está usando pantalones, está usando falda. Pero ¿qué es más decoroso? ¿Una hermana que muestre todo usando falda, o un pantalón recto de paño con buena caída, no mostrando nada para la imaginación? Según este ejemplo, el menos indecoroso o indecente sería el pantalón. Por ende, no está el pecado en el pantalón mismo, sino cómo se lleva. ¿Qué es indecoroso? ¿Una mujer que muestre todo con falda, o un pantalón con buena caída, con bonito paño, un bonito diseño o modelo? Obviamente, entre las dos, el más decoroso es el pantalón. ¿Acaso es decoroso que una hermana use vestidos hasta los tobillos para que los santos y piadosos hermanos no caigan en pensamientos lascivos y depravados? O sea, si buscamos la media, si buscamos lo decoroso, pregunta: ¿es decoroso ver una hermana con vestidos casi como de gitano, arrastrándose en la tierra, para que los santos hermanos y piadosos no tengan ningún concepto lascivo o imaginativo de depravación? ¿Será eso decoroso? No, esos son los extremos. Los decorosos están al medio, al centro. Es indecoroso, pues, hermano, también vestir a una hermana de pie a cabeza casi que no se le noten ni los ojos. Porque buscando el decoro, hay hermanos que ya no usan pantalones la hermana, no se pintan las uñas, no se ponen, no sé, un colorete en los ojos, qué sé yo cómo se llame, y dejan a la hermana simplemente simple, simplista. ¿Existe algún pecado, hermano, en que la hermana se pinte las uñas? No. Se ponga, no sé, un aro decoroso al centro, ¿cierto? Los niveles. Tampoco eso constituye pecado. Eso no constituye lugar a salvación o irse al infierno. Entonces, el decoro está al medio. Por eso tenemos que ser sabios y prudentes para poder sobrellevar este tema. En conclusión, ya aquí terminamos. ¿Es pecado que la mujer use pantalón?
Escucha la respuesta. La respuesta a esta pregunta debería ser respondida dependiendo de estas dos situaciones. Escuche bien. Si la mujer está representando con eso a un hombre, queriendo insultar a Dios, con eso, renegando el género femenino ante el creador de la vida, uniéndolo a una actividad de adoración satánica, junto con un descarado lesbianismo disfrazado de travestismo o transformismo, apelando a que es arte de la más alta esfera del open mind, ¿cierto? Abiertos de mente, pero en realidad solo se quiere escupir la cara a Dios. Con esas prácticas, la respuesta es sí. Claro, está con los cananeos, ¿cierto? Mezclados, haciendo toda su orgía. Eso es pecado. Obvio. Es como querer escupirle la cara a Dios. Yo me he visto como hombre porque estoy renegando de mi naturaleza. 2. Si la mujer usa pantalones por una cuestión cultural, diseñados para ella, no marcados exageradamente en ninguna parte de su cuerpo, y que su uso no esté destinado a atraer las miradas en forma de conquista lasciva de los hombres, sino por una cuestión de comodidad y abrigo, la respuesta es no. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por darse el tiempo de compartir estos estudios. Como le hemos dicho siempre, converse con su pastor. Esta no es la panacea, no es la verdad absoluta, pero que sirve para comentar este tema y ver los bemoles de lo que sí nos demanda el pueblo de Dios, la iglesia de Dios para nuestras vidas, y obviamente la doctrina de la palabra de nuestro Creador. Buenas tardes. Que el Señor les bendiga.